Si has estado en una relación con una persona que parecía ser una cosa, tú confiaste en ella, tú estableciste lazos, ya sea de respeto, de confianza, de trabajo o de amor con esa persona. Y después te das cuenta que no era nada de lo que parecía, que te engañó, que te manipuló, que hay cosas que tú no viste. Y peor aún, cuando es un grupo de personas completo al que tú recurriste para buscar ayuda para resolver un problema, un grupo o terapéutico o religioso o un grupo de trabajo. Y después de parecer por un tiempo que todo era maravilloso y que la cosa iba muy bien, te empiezas a dar cuenta que te manipularon, que te explotaron y que están haciendo lo mismo a lo mejor con otras personas. ¿Cómo es posible que quien entra en una relación tóxica no se dé cuenta de cómo está siendo manipulado o cómo es posible que esto nos haya pasado a nosotros? Esto puede dejarte con muchas dudas. Entre esas, si tú tienes la capacidad de distinguir las verdaderas intenciones de las personas y también el por qué te pasó. Probablemente pienses cómo es posible que no haya visto las señales, cómo es posible que no me haya cuidado. Resolver esa duda de cómo es posible, no para criticarnos en mal plan o regañarnos o avergonzarnos, sino para entender cómo es que esto sucede, es valiosísimo para que podamos entender que esto sucede porque somos humanos y parte de lo que tenemos como seres humanos, como especie, es la necesidad de tener vínculos de confianza. Nos necesitamos unos a otros. Eso es algo muy humano. Pero también no nos enseñamos, ni en la escuela ni en ningún lado, a distinguir entre la influencia positiva que hay de algunas personas hacia nosotros y la que nosotros tenemos hacia ellos y la influencia tóxica, esa que nos puede llegar a causar mucho daño porque coarta nuestra libertad, porque nos explota, porque limita nuestro potencial de desarrollo psicológico, profesional y personal y puede llegar a dañar a grupos de personas muy grandes. ¿Cómo distinguir los grupos tóxicos y coercitivos o las personas que nos influencian porque nos van a ayudar y que son positivas en nuestras vidas y aquellas que pueden llegar a causarnos mucho daño? Quédate, soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en esta ocasión vamos a hacer un video que te ayude a poder distinguir estos dos tipos de influencia, la positiva de la negativa, porque sin duda todas las personas somos manipulables. Si te pasó esto es porque como especie no podemos sobrevivir aislados sin conocimientos, contactos, cultura, lenguaje, costumbres, modos de producción, sistemas económicos, sistemas políticos en los que estamos relacionados con otras personas. Y por esa razón, por esa característica de nuestra especie, es que influenciamos a otros y también estamos influenciados por ellos todo el tiempo. La mayor parte de la influencia que los demás tienen en nosotros puede ser una influencia positiva. De los demás aprendemos el lenguaje, de los demás aprendemos en la escuela, de los demás aprendemos todo el tiempo. Con los demás nos apoyamos todo el tiempo. Con los demás desarrollamos proyectos de trabajo, proyectos personales, grupos familiares, grupos empresariales, países. Y esto puede ser algo muy positivo de nuestra especie. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas necesidades normales, sanas y humanas de pertenencia y de influencia son manipuladas por algunas personas narcisistas o psicópatas, que ese es el perfil que tienen muchos liderazgos muy tóxicos y negativos, para fines de explotación, para fines muy egoístas. Y la realidad es que es difícil notar esta influencia en las primeras etapas de contacto, ya sea con una persona con estas características o con un grupo. El poder saber qué ver es algo que puede ayudarnos mucho a salirnos a tiempo o a ayudar a personas que estén entrando en grupos de estos tipos a los que nosotros queremos y que estamos viendo cómo su vida empieza a estar limitada, cómo su vida empieza a cambiar. Y es que esto sucede porque todas las personas nos estamos influenciando y esto quiere decir estamos cambiando. Nos estamos cambiando a nosotros mismos y estamos cambiando a otros también con la influencia que tenemos en ellos. Las costumbres, por ejemplo, que tenemos, tienen mucho que ver con la sociedad en donde crecimos, con lo que se usa en ese lugar, la forma de hablar, el acento con el que hablamos, las modas, los estilos de arreglo personal, el tipo de cosas que nos gusta hacer, el tipo de cosas
en los que nos gustaría trabajar, las aspiraciones que tenemos, aquello que soñamos hacer con nuestras vidas, muchas veces pensamos que es nuestra propia elección libre y nada más. Y hay cierta dosis de libertad en eso, pero también hay mucha influencia social en eso. Y en esta influencia social es que el ser humano florece. Somos parte de grupos familiares o de grupos sociales la mayor parte de nuestra vida. Y eso siempre ejerce un cierto cambio en nosotros. Pero casi todas las sociedades y las culturas y los grupos de personas, incluso las familias, tienen algunas que otras personas que tienen una posición de mayor liderazgo. Y estos líderes tienen mucho más influencia en las personas, no solo por quién es el líder y por cómo maneja pues las cosas, cómo habla, cómo se mueve, qué ideas tiene. También porque este tipo de liderazgo encaja con este tipo de personas que forman este grupo. Pero ¿por qué no nos damos cuenta de cuando alguien está teniendo una influencia negativa? Pues es que en realidad tampoco nos damos mucho cuenta de cuando alguien está teniendo una influencia positiva. Este proceso normalmente se da de manera inconsciente y automática, sin que estemos analizando todo el tiempo si este gusto que tenemos por este color, por este peinado, por esta moda, tiene que ver con nosotros o tiene que ver con información que estamos recibiendo, ya sea en redes, en conversaciones o con lo que vemos que hacen los demás y se nos antoja, ¿no? Entonces, este no hacer consciente cómo pensamos y lo que estamos pensando, pues es lo que vuelve tan fácil el hecho de que no nos demos cuenta cuando nos están influenciando negativamente, porque de verdad tampoco nos damos cuenta todo el tiempo de toda la influencia que estamos recibiendo. Hay cierto tipo de rituales, de costumbres, de grupos, de actividades, de personas que nos cohesionan más, que nos unen mucho a otras personas y facilitan la influencia que esas personas tienen en nosotros. Saber esto puede hacernos hacer más consciente este proceso. Ahora, ¿por qué no somos conscientes de ese proceso? Sería muy cansado todo el tiempo estar pensando por qué pensamos tal cosa, por qué nos vestimos de tal modo, por qué hablamos así, por qué estudiamos esta cosa, por qué tenemos esta ideología política incluso, por qué tenemos estos valores, sino que lo vamos haciendo de manera automática, como vamos haciendo un montón de cosas en nuestras vidas ya de manera muy automática. Ahora, los grupos sanos, las familias sanas, los grupos de trabajo sano, las sociedades con valores sanos, en la influencia que ejercen los otros, tienen mucha conciencia del bienestar común. Es decir, en una familia los líderes son los padres, tanto los líderes como los hijos están pensando en el bien común. En una sociedad lo mismo, el liderazgo es una actividad, digamos, de servicios, de coordinación de todas las personas que forman parte del grupo en un esfuerzo organizado, bien coordinado para el bienestar de todos. No así en las relaciones donde el liderazgo es tóxico, donde la sociedad se va enfermando. En los grupos sanos, el mismo grupo le proporciona al individuo el soporte para poder florecer en sus mejores talentos. Hay toda la carga de educación y de oportunidades para quien puede ser un buen músico lo sea, quien puede ser un programador lo sea, quien puede ser un buen científico lo sea. Lo mismo en las sociedades que en las familias. Entonces, la ayuda que unos se brindan a los otros tiene todo que ver con el bienestar tanto del grupo como de los individuos que forman parte del grupo. Y es una maravilla. Lo necesitamos como especie, como seres humanos y como sociedades. No habríamos podido lograr cosas tan maravillosas como las que hemos logrado sin eso, sin la participación y colaboración de tantas personas que hacen lo mejor posible por el bien común. Y este enfoque en el desarrollo de las personas que forman parte del grupo y del bienestar común es un enfoque muy importante de todos los grupos y familias sanas, el que sea. Luego, estos grupos proporcionan también cierta dosis de seguridad. La confianza es necesaria para que no tengamos todo el tiempo que estar cuidándonos de todo el mundo y podamos enfocarnos en aquello que nos vamos a enfocar para resolver problemas, para trabajar, para construir, para hacer, ¿no? Entonces, la ayuda que uno a otro se da, ya sea como personas o como instituciones, es importante porque como individuos el grupo nos va dando protección, soporte, recursos. Y otra característica que tienen las familias y los grupos de personas sanos es que también tienen un enfoque compasivo. Y esto quiere decir
tienen un enfoque hacia tratar de aliviar las causas que generan dolor en las personas como individuo, en las familias, y por lo tanto proporcionan un bien común y una menor carga de sufrimiento, de inseguridad que es necesaria para que haya desarrollo en una sociedad o en un grupo de personas. Es decir, estas sociedades cuidan a sus personas. Las sociedades sanas, los grupos sanos, familias sanas, también tienen mucho respeto por la individualidad y la originalidad de las personas, porque la mayor parte de la gente somos buenos para diferentes cosas, tenemos aptitudes, talentos y personalidades distintas. Y en este tipo de sociedades hay un respeto a esas diferencias. Estas características son indispensables para formar relaciones que puedan propiciar el desarrollo, tanto de las personas como de los mismos grupos. Digamos que estos son los valores más importantes que sostienen a este tipo de grupos: el respeto, la aceptación, el brindar seguridad a las personas, el potenciar su florecimiento y su desarrollo, y la compasión. Y esto se transmite en la cultura, en los libros, en la forma como se tratan, en las costumbres que se tienen. Es decir, el éxito del ser humano como especie ha sido mucho la colaboración. Se ha descubierto que no es tanto el dominio del más fuerte. Las especies que se quedaron con ese dominio del más fuerte y no aprendieron a pasar a la etapa de cooperación, no evolucionaron tanto. Sin embargo, por ejemplo, las personas que son muy narcisistas, que tienen una tendencia muy egoísta, muy egocentrada, usan las mejores aptitudes y cualidades de las personas con las que se encuentran para depredarlos, para explotarlos. Y estas mismas tendencias y características humanas y normales, una persona con estas características es capaz de explotarlas y terminan por destruir y causarle mucho daño a las personas con las que se relacionan. A diferencia de los grupos sanos, los grupos coercitivos, los grupos que son liderados por personas psicópatas o narcisistas con fines de explotación, aquí el objetivo del grupo es preservar la imagen del líder o preservar el poder sobre los demás. En estos grupos no todo el mundo importa igual y el respeto a las necesidades de todos los que conforman el grupo no es el objetivo. El objetivo es que los demás cubran las necesidades de un pequeño grupo, de una élite de personas y principalmente del líder principal. Y toda la estructura y todo lo que gira en torno al grupo al final tiene como objetivo exactamente eso, que todas las personas que forman el grupo sean un soporte para las necesidades narcisistas del líder egoísta o de ese grupo de personas que soportan al líder. Y desafortunadamente este tipo de organizaciones también hay muchas y le causan mucho daño a las personas en lo individual por el bienestar de unos pocos. Este tipo de liderazgos ven todo lo que ese grupo de personas tenga: dinero, recursos, carisma, personas, relaciones entre las personas como una posesión, que además tiene como sentido servirles a ellos, para lo que sea que ellos quieren. Y todo esto lo que hace es que al final haya demasiado poder concentrado en unas personas, pero que las libertades, las diferencias, las disidencias, los desacuerdos sean vistos como una amenaza a ese poder que esos líderes exigen. Ahora, lamentablemente sí existen muchos grupos con este tipo de personas, porque muchas personas narcisistas y muchas personas con rasgos maquiavélicos, con narcisismo maligno, son personas que tienden a buscar esas posiciones de poder y a establecer con los demás ese tipo de relaciones. Así que es muy importante, así como sabemos detectar algunas personas narcisistas que pueden tener influencia sobre nosotros como pareja, por ejemplo, y puedes ver claramente esas banderas rojas, es importante también tener este tipo de información que pueda ayudarte a ver banderas rojas en ese tipo de grupos y organizaciones, porque nos puede pasar a todos. Que entremos a un grupo de este tipo, en donde pensamos que nos van a ayudar a resolver un problema, que vamos a apoyar a una causa importante de beneficio para todos, y resulte
que estemos siendo manipulados. Si no vemos las señales, pues nos podemos tardar mucho en darnos cuenta de esto. Y darnos cuenta cuando estamos muy comprometidos o cuando ha pasado mucho tiempo implica hacer un montón de cambios que son más difíciles de hacer y deshacer muchísima más influencia que han tenido estas personas en nosotros, lo cual implica hacer un trabajo personal mucho más profundo. Lo ideal es poder detectar este tipo de grupos o este tipo de organizaciones. Lo importante es poder detectar a tiempo este tipo de grupos, este tipo de liderazgos o este tipo de organizaciones antes de que lleguen a hacernos mucho daño y que la influencia sea difícil de romper. Siempre se puede hacer algo, ¿no?, por romper esa influencia tóxica que han tenido nosotros, pero mientras más pronto, mejor, porque menor es el daño. Ahora, sí, todos podemos ser influenciados por un grupo de este tipo, pero hay distintos tipos de grupos con estas características porque hay diferentes tipos de necesidades en las personas. Algunos te venden un producto maravilloso que va a cambiar al mundo y que lo van a vender en una estructura piramidal y terminan explotándote económicamente. Otras personas te venden un despertar espiritual, despertar a la conciencia. Otros te brindan una forma de terapia novedosa que va a arreglar con una estrategia nueva mucho de los traumas que tú tienes, de las heridas de infancia, del miedo al abandono, de lo que sea. Cada grupo, incluso los grupos coercitivos y los grupos tóxicos, lo que ofrecen a las personas es ayudarle a aliviarle el sufrimiento o a darle bienestar. Y esto es importante para todos. Y esa es la razón por la que a lo mejor tú no caerías en un tipo de grupo que claramente parezca una secta religiosa, pero sí caerías a lo mejor en una estructura de venta piramidal o en un grupo, una organización política que coincida con los valores que tú llevas, ¿no? O con la ideología que tú tienes, pero que termine haciendo las cosas de otro modo y siendo un fraude. O a lo mejor dentro de tu religión, incluso ha pasado eso, ¿no? Que dentro de una religión que tú conoces y practicas, hay un grupo radical que explota a la gente cercana que tienen. Entonces, hay miles de formas de explotación de grupos tóxicos. Por lo tanto, no nos vamos a dedicar tanto a ver qué es lo que te venden, qué es lo que te ofrecen, sino cómo distinguir los patrones de liderazgo tóxico independientemente de qué tipo de grupo sea. Lo que sí es que a veces no estamos tan listos para ver que esto puede tener un corte sectario si no es una religión o si no vende un despertar espiritual y lo que te está vendiendo es un proyecto político o un proyecto económico y sin embargo pueden serlo igual. Llegar a este tipo de grupos al inicio se siente bien. ¿Por qué? Porque necesidad de amor y pertenencia, de compañía, de apoyo y soporte, tenemos todos. Probablemente entonces al principio no te vayas a dar cuenta de que este grupo que te está ofreciendo aprecio, que te está ofreciendo atención, que te está dedicando su tiempo, que te escuchan, que te enseñan cosas nuevas, que de verdad te tienen mucha paciencia, pues en ese momento pues es difícil y cuando estás en esta etapa pues va a ser bien difícil que te des cuenta de lo que viene después, pero siempre hay un momento en el que este bombardeo de amor grupal cesa y empiezas a ver lo tóxico que puede llegar a tener la organización o el grupo en el que estás. Es decir, al inicio nos metemos a este tipo de agrupaciones, grupos o relaciones no porque estamos mal, sino porque tenemos necesidades de amor y de pertenencia normales. Tenemos ideales, tenemos aspiraciones, tenemos sueños, tenemos valores y eso es normal. El detalle es que estas personas hacen que nosotros decidamos pertenecer a su grupo pareciendo algo que no son. Y lamentablemente son muy buenos en manipulación. Ellos sí tienen estructuras bien planeadas de cómo irse metiendo en la voluntad de las personas para que la gente crea que está ahí por libre decisión, porque ellos de verdad piensan así, con un proceso gradual, digamos de conversión, un proceso gradual de cambio, un proceso gradual en el que van sustituyendo a tu persona por su minion. Y cuando este proceso lo hacen tan bien, realmente es que llegan a cambiar mucho la estructura de valores, de comportamiento y las relaciones de las personas que forman parte del grupo y muchas veces, hasta demasiado tarde, la gente no se da cuenta de la manipulación y de la mentira. Incluso de veras pueden pensar que ellos sí creen
en ese proyecto o sí creen lo que esta agrupación, este líder ofrece y por eso están ahí. Y en realidad sí, desde la parte consciente. A lo mejor sí están libremente ahí, pero por las estrategias de manipulación y de gaslight grupal tan fuertes que los mantienen en ese lugar, engañados y pensando que de verdad ellos coinciden con esa realidad, manipulados y pensando que realmente están ahí por voluntad propia. Pero es que todos tenemos sentimientos, todos tenemos miedos, todos tenemos valores y de verdad por lo mismo todas las personas podemos estar recibiendo influencia, incluso influencia tóxica de otras personas, y el creer que siempre vamos a ser conscientes de la influencia que otros tienen en nosotros a veces puede ser una de las principales vulnerabilidades, porque no, la mayor parte de las veces no vamos a ser conscientes, sobre todo cuando entramos en un grupo de personas, porque aquí el gaslight es colectivo. Entonces, no está fácil que nosotros podamos tener un punto de referencia alternativo o una duda de algo tan profundo cuando todos los demás que forman parte del grupo le creen a estas gentes, creen en ese proyecto, hacen esas mismas cosas. El mismo grupo te va empujando, el mismo grupo te va influenciando. El poder de un líder tóxico de estos no está solamente en él, está también en todas aquellas personas a las que ha manipulado, que forman parte de esta organización y que también están teniendo influencia sobre los más nuevos, los que van entrando o los que están un poquito más afuera de la agrupación. Entonces, el poder de un líder de este tipo está en el control que haga de las voluntades, de las percepciones, de las conductas y de las vidas de las personas que forman el grupo. Y eso es potentísimo. El doctor Stephen Hassan, en su libro Combating Cult Mind Control, habla de características importantes de distinguir entre estas dos agrupaciones, tóxicas, de influencia tóxica y de influencia positiva. El primero es, los grupos positivos respetan y alientan la verdadera personalidad de los individuos que forman parte del grupo. Dan validación y se siente un ambiente de respeto a la individualidad, a las diferencias y a las características que te vuelven un ser humano único y particular con una función valiosa dentro del grupo. En cambio, los grupos tóxicos y coercitivos no están enfocados en esas diferencias, están enfocados en hacer personas que piensen igual, que sean como el líder quiere que sean y que encajen, no que florezcan, sino que encajen rígidamente en moldes de conducta, en moldes de valores, en moldes ideales preestablecidos, que por cierto, pues nunca van a alcanzar porque no son así. En un grupo sano hay aceptación de los errores, aceptación de las limitaciones, aceptación del ser humano que eres. Y si te equivocas, si está mal, si hay cosas que te cuestan trabajo, no se emplea, por lo menos no demasiado, no se emplea tanto la vergüenza como un mecanismo para hacer que encajes en el ideal de perfección, pero te pueden dar el soporte y la ayuda que necesitas para corregir el error y también la responsabilidad de asumir las consecuencias del error, que es parte del proceso de aprendizaje. Y por eso se llegan a desarrollar tanto este tipo de grupos, porque aprenden de los errores, tanto a nivel individual como a nivel grupal. En cambio, en el grupo tóxico, no se analizan los errores tanto de esta manera, sino que tratan de hacerte encajar en el molde, el preestablecido de cómo es el ideal de conducta de las personas que pueden pertenecer a su grupo mediante la culpa, la vergüenza, la confesión. Y siempre la gente se siente como inadecuada, le falta algo para llegar a ese ideal de perfección. Y mucho está implícito, que la aceptación del grupo tiene todo que ver con el qué tanto cumples los estándares de comportamiento, de ventas, de adoctrinamiento, de adeptos que ellos impongan para ti. Los grupos sanos tienen una tendencia compasiva. El valor de la compasión es importante para los grupos sanos. Y esto quiere decir, mucha de su actividad, muchos de sus objetivos, muchos de sus metas están relacionados con el alivio del sufrimiento y con el conseguir una mejor vida para todas las personas que participan en el grupo. Y cuando hay una situación de adversidad o dificultad, están orientados a escuchar y a entender
¿qué es lo que sucede? Porque lo único que puede hacerles cambiar, por ejemplo, de estrategia o de políticas, es el saber qué efecto está teniendo en las personas. A lo mejor en algún momento estaban haciendo muy bien las cosas con muy buena intención, pero resulta que el resultado no está siendo positivo. Y como es más importante que la gente de verdad esté bien y el problema se resuelva, y no que se implemente lo que el líder dice, se escucha también de abajo para arriba la retroalimentación. Y si las políticas o ideas que están implementando no están resolviendo el problema, se corrigen en base a la retroalimentación que se recibe de las bases. En cambio, los grupos tóxicos y coercitivos no se orientan a entender las necesidades de los demás, sino, por ejemplo, si su solución del problema no te encajó o no funcionó, tú estás mal. O no lo valoras, o no lo agradeces, o no lo entiendes, o no eres suficientemente puro, o no te esfuerzas demasiado, o no te esfuerzas lo suficiente. Lo importante es la obediencia, no el resolver los problemas de los demás. Entonces, en estas estructuras, la obediencia al liderazgo es más importante que el verdadero alivio de los problemas que tiene el grupo, de las necesidades de las personas. Por eso en estos grupos se rechazan las ideas nuevas, las retroalimentaciones, se toman como ofensa, y esto hace que no evolucionen adecuadamente. Pero al final, pues la culpa la tienen los demás, ¿verdad? Y esto hace precisamente que no sean tan efectivos al resolver los problemas de las personas que forman parte del grupo. Otra característica de los grupos sanos están constantemente abiertos a la retroalimentación por parte de la realidad, la ciencia o las personas que forman parte del grupo. Hacen un proceso de concientización de lo que haya salido bien o lo que haya salido mal, de los errores o los defectos que puedan tener como organización, como líderes y como personas o como empresa, lo que sea, para corregir en base a la experiencia y mejorar el desempeño o mejorar sus propias capacidades. Y no hay, por lo tanto, tanta necesidad de negar las cosas o negar lo que sale mal. Y con esta actitud y esta manera de tomar los errores como parte del proceso de aprendizaje y de mejoramiento, no están desesperados por cubrir los errores, más bien están abiertos a ver los errores, a entenderlos y aprender de ellos. Tanto el líder de la empresa, de la familia o del grupo, como también las personas que están abajo. Entonces aquí hay una fuente de retroalimentación enorme, una concientización enorme que permite que como individuos, como personas y como líderes, hay un florecimiento en este tipo de agrupaciones. En cambio, en los grupos tóxicos, con liderazgos tóxicos, lo importante es la obediencia y la imagen del líder o de los líderes. Así que la retroalimentación se ve como una amenaza. No se hace conciencia, sino que se niega. Se culpa a otras personas, a enemigos, a grupos de oposición, a la gente que no se ha esforzado lo suficiente, a alguien o a algo de los malos resultados. Y pocas veces se corrigen las políticas o las decisiones, porque lo importante es quién las dijo, no si funcionan, ¿no? Si funcionan o no funcionan es lo de menos. Lo importante es tener ese líder sintiéndose bien consigo mismo de las decisiones que tomó o de las cosas que hizo o de lo brillante que es. Entonces, no hay este proceso de aprendizaje o este proceso de concientización. Muchas veces, de hecho, culpan a la víctima. Si las decisiones que tomaron están llevando al grupo a tener más problemas que antes, la culpa es de los que están teniendo los problemas porque se están quejando de cosas, porque están buscando defectos, porque no quieren participar, porque no colaboran. Ahora, las personas que tienen un liderazgo positivo y forman sociedades y grupos positivos saben que no lo saben todo. Están abiertas a aprender, no son narcisistas. Entonces, todos los conocimientos que vengan de otras áreas, ciencia, tecnología, etcétera, que les puedan servir, están abiertos a integrarlos y a aprenderlos. Incluso si eso implica dejar creencias, prácticas que a lo mejor antes pensaban que estaban bien, pero ahora encuentran mejores maneras de hacer las cosas. Entonces están abiertos al descubrimiento, están abiertos a la ciencia, están abiertos a la cultura, están abiertos a la información.
no tanto a cubrirse la imagen y las espaldas. En cambio, los grupos tóxicos y coercitivos están solamente abiertos a la información que los deje ver bien, a la información que coincida con sus maneras de hacer las cosas o con sus maneras de pensar o con la doctrina que tienen. Si la ciencia dice otra cosa, la ciencia está mal. Si la realidad dice otra cosa, la realidad está mal. Y si los datos dicen otra cosa, ellos tienen otros datos. Si la realidad no encaja con la doctrina o con la idea del líder o los líderes narcisistas, entonces la realidad no existe. La realidad es mala. La realidad no es cierta. Este es algo muy característico de ellos. Entonces, cualquier persona que informa en las sociedades sanas, las reglas, las normas, las leyes se hacen para que haya un reparto igual de responsabilidades, para que haya claridad, para que la convivencia mantenga los valores que se tienen, que es de compasión, de resolución de problemas, de brindar seguridad a los miembros que forman parte de ese grupo, de que cada quien pueda lograr florecer y lograr un bienestar en la medida de sus posibilidades dentro de un grupo, pero que tienen responsabilidades y que tienen también beneficios. En cambio, en los grupos tóxicos, las reglas se dan para mantener la estructura, para mantener la obediencia, para mantener al líder donde está. Ahora, ¿qué características tiene un líder que tiene una influencia sana? Un líder con una influencia sana tiene congruencia, es decir, vive de acuerdo a lo que predica. Lo que dice, lo que piensa y lo que hace se alinean, tienen coherencia y eso da mucha seguridad. Es consciente de sus propias necesidades, de sus propios errores y los dice claramente. Si quiere pedir algo, lo pide claramente. Si hay algo que no le gusta, lo dice claramente. Pero se responsabiliza de lo que dice, de lo que quiere como algo personal. Y también respeta a otros de la misma manera que se respeta a sí mismo. Un líder sano tiene una sana autoestima y esto implica no se cree superior o más inteligente de lo que es de verdad, ¿no? Sabe qué cosas le cuestan más trabajo, en qué cosas no tiene tantos conocimientos o tanta habilidad y por lo mismo escucha las posturas, las posiciones, los conocimientos y la información que le pueden traer personas que en ciertas áreas saben más que él. Una sana autoestima no quiere decir sentirse el más inteligente de todos, sino tener claridad y realismo en la percepción de sus capacidades. Un líder sano alienta a las personas que forman parte del grupo a participar en todas aquellas cosas que son capaces de hacer. Hay quien es muy bueno para unas cosas y quien es muy bueno para otras. Y entonces sabe poner a cada persona en la posición que le vendría mejor al grupo y mejor al individuo porque es la mejor posición para esa persona. Un líder positivo es confiable, honesto, auténtico y es leal a sus propios valores y a las personas que forman parte del grupo. Es leal a sus causas, es íntegro y respeta las mismas reglas de convivencia con las que se manejan todas las demás personas. Un líder sano también está abierto a las ideas de los demás, a todo lo que ellos puedan aportar, incluso si es distinta a la idea que él originalmente tenía. Un líder positivo asume y acepta responsabilidades por sus errores y por sus debilidades y no culpa a los demás de decisiones que él tomó o de cosas que hizo mal. En cambio, el liderazgo tóxico es aquel en el que el líder es su propio centro, es lo que más se importa a sí mismo. Es decir, puede que le importe el grupo de personas al que liderea, pero solo en función de qué tanto lo hacen ver a él, de qué tanto lo respetan a él, de qué tanto respetan su rol. Este tipo de liderazgo está más basado en su carisma, en mantener la idea de perfecto que tiene el líder, de él mismo, de sabio, el que más sabe, el que más puede, el que mejor decide, el más bueno. En eso se basa su liderazgo. Un líder de este tipo no se siente un humano como todos, sino se siente superior a los demás. Se presenta a sí mismo como superior, pero también se siente superior. Son muy narcisistas. Entonces, considera más su versión de la verdad como la verdad que cualquier otra. Y escucha a los que coinciden con su versión de la verdad. Los que no, o están equivocados, o la tienen contra él, o lo están ofendiendo. Estos liderazgos están más orientados en mantener la autoridad de
el líder narcisista sobre los demás que de que funcionan las cosas. Y esta sensación de superioridad, ese concepto de sí mismo como alguien superior, hace también que no estén abiertos a reconocer errores ni fallas. Y normalmente, si por ahí pasan errores o fallas, son rapidísimos para buscar a quién culpar o de qué modo van a evadir esa responsabilidad. No aprenden de los errores. Esta es la razón por la que tantos narcisistas, incluso líderes narcisistas, parejas narcisistas, les pasan las mismas cosas tantas veces, porque no aprenden de esa experiencia. Para eso se necesita autocrítica. El liderazgo de un líder tóxico no se mide en qué tanto hace que las cosas funcionen mejor para el grupo, sino en qué tanto lo obedecen los demás, en qué tanto poder tiene acumulado, qué tantas cosas controla. Un líder tóxico no es confiable. Lo que dice y lo que hace no es lo mismo, no se alinea. Puede que tenga un discurso muy bonito y plantee metas y sueños muy, muy hermosos, pero a la hora de las realidades no está haciendo eso que dice que va a hacer. Entonces, hay mucha secrecía, mucha opacidad, no hay información abierta para que todo el mundo vea qué es lo que está sucediendo y tenga claridad. Ellos manejan la mayor parte de información y son enemigos de la claridad o de la verdad o de la rendición de cuentas. Los líderes tóxicos imponen en los demás estándares de obediencia, de lealtad, de honestidad que por supuesto no tienen. Y por estas mismas razones, los líderes tóxicos son muy mentirosos, porque si la realidad no los favorece, entonces presentan una versión de la realidad que sí los favorece. Si hay consecuencias de ciertos errores, se niegan los errores o se niegan las consecuencias. Y lamentablemente, estas cosas a lo mejor sí les salvan la imagen a corto plazo, pero detienen a todo el grupo, porque no va a haber avances si no hay aceptación de errores y aprendizaje. Y estas personas no aprenden, pero tampoco dejan que el grupo vaya evolucionando. Entonces empiezan a estancar a los grupos en general. Son grupos que ya sean grupos terapéuticos, grupos políticos, grupos organizacionales, empresas, están estancados en una manera de hacer las cosas que es la manera del jefe, aunque no funcione. Entonces, con este resumen, puedes ver un poquito más claro si el liderazgo al que te estás enfrentando, en la organización que estás entrando, en la empresa donde estás empezando a participar, en el grupo terapéutico en el que estás, en la familia en donde estás, es un liderazgo tóxico o es un liderazgo positivo. Mientras más tenemos liderazgos positivos, más oportunidades de desarrollo tenemos para el individuo, pero también para las sociedades. Es un ganar para todos. Espero que esta información que te pueda ayudar a detectar este tipo de situaciones cuando es importante tenerlas en cuenta, porque los narcisistas son líderes muy carismáticos, pero no son muy buenos líderes. El buen liderazgo hace que funcione las cosas para el bienestar de todos. El mal líder, narcisistamente, tiene al grupo en función de sus propias necesidades, y detectar esto a tiempo para no participar con gentes que tienen ese tipo de liderazgo te va a librar de mucho dolor y de mucha frustración, precisamente porque en este tipo de organizaciones, familias y grupos, además puede haber mucho abuso. Ahorita hablamos de la parte como tóxica del liderazgo, pero también hay otros mecanismos de lavado de cerebro, de implantación de la identidad, de adoctrinamiento que pueden ya llegar a ser no solo tóxicos, sino malos. Y eso los vamos a ver en otros videos. Me despido con esto y sé que es muchísimo la información que tenemos y este video tiene mucha información, a lo mejor necesites verlo más de alguna vez, pero bueno, para cualquier cosa, cualquier duda, aclaración o curiosidad acerca de este tipo de temas, por favor, déjamela en sección de comentarios o mándamela al correo electrónico. Si te gustó el video, como siempre, regálame un like, y si quieres recibir más información de este y otros temas similares, dale a la campanita, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te mando un enorme